múltiples cambios adaptativos. Algunos son patológicos y otros son compensatorios, ¿verdad? Y otros son de tipo fisiológico. Y todos ellos van a depender en gran medida, dependiendo de la capacidad de las células también que entren en mitosis. Entonces veíamos la hiperplasia endometrial. Habíamos visto otro ejemplo muy claro de la hiperplasia de la próstata. ¿En qué otro momento podemos tener hiperplasia? O sea, existe una hiperplasia, por ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, ¿en qué otro caso pudiéramos tener un caso de hiperplasia que es muy común en perros y que es muy evidente en la cavidad oral? Pues la hiperplasia de la glándula mamaria, muy bien. ¿En dónde más? En la boca, en los perros. La hiperplasia gingival cuando les crece mucho la encía. Exactamente, la hiperplasia de la gingiva, que está asociado normalmente a una irritación crónica. Entonces, eso es lo que ocurre en los perros y es bien común, sobre todo ya en determinada edad. En animales adultos y geriátricos empiezan ya a tener ese problema y es muy, muy común y es muy fácil de observar, ¿verdad? La hiperplasia de la mucosa. Y así hay una gran cantidad de ejemplos donde tenemos que hay hiperplasia. Por ejemplo, ahora por ejemplo, ahorita que hay mucha lluvia, mucho polvo, mucha humedad, ¿en dónde más puede haber hiperplasia? ¿Verdad? En la piel puede ser también ahorita el ejemplo que nos referíamos es en las vías respiratorias. Perfectamente en las vías respiratorias hay evidentemente muchas veces una hiperplasia en procesos crónicos que nos dan el origen a la sinusitis. ¿Se ven igual externamente una hiperplasia y una hipertrofia? Pues sí, porque en ambos casos lo único que vamos a observar macroscópicamente es un aumento del tamaño del tejido. O sea, vamos a ver el órgano sin cambios estructurales, sin cambios realmente que indiquen alguna otra cosa, simplemente se ve aumentado de tamaño el órgano sin que exista algún cambio evidente de alguna otra alteración. Entonces se ven exactamente los órganos, se ven exactamente iguales. Y de hecho, histológicamente a veces es muy difícil, porque hay algunos órganos que tienen diferentes componentes que pueden sufrir tanto hiperplasia como hipertrofia. ¿Por qué? Porque tienen ambos componentes. Por ejemplo, el aparato reproductor, que tiene el epitelio, que puede sufrir hiperplasia, consecuencia de las hormonas, y también el músculo liso, ¿verdad? Ese también se puede llegar a tener hiperplasia, ¿verdad? También, porque puede llegar a entrar en mitosis. Y así hay varios órganos que pueden tener tanto hiperplasia como hipertrofia. Algunos órganos que tienen ciertas características y entran en hiperplasia e hipertrofia. De ahí un aumento, porque también en muchas ocasiones las células epiteliales aumentan de tamaño, entonces también se hipertrofian. Y externamente se ven iguales, o sea, ahí que habría que correlacionarlo también con la cuestión histológica
y también sabiendo qué tipo de estructuras están compuestas los tejidos. Entonces esa es la cuestión de que macro sí se ven exactamente. Entonces ya hemos visto algunos de los cambios que pueden sufrir algunos órganos dependiendo del proceso de adaptación que requieran, ¿verdad? Para tratarse de mantener. Ahora, una de las cosas que habíamos visto en un diagrama es que la hiperplasia también puede ser un factor predisponente hacia el cáncer o tumores benignos. Es decir, se puede ir hacia tumores benignos, tumores malignos, que normalmente denominamos cáncer. Ahora, además de que sufren un aumento en el tamaño, un aumento en el número de células, sobre todo en el estado de hiperplasia, ¿verdad? También pueden empezar a sufrir algunos órganos. Otra situación que es la metaplasia. Recuerden que habíamos visto que la metaplasia es la sustitución de un tejido maduro por otro maduro, pero el tejido que sustituye es menos especializado y que es capaz de soportar con mejor eficiencia el daño que están sufriendo nuestras células originales. Sí, desde el punto de vista histológico se ve una mayor celularidad. Por ejemplo, ahorita vamos a ver ejemplos en el epitelio, cómo se ve. ¿No estoy grabando? Ah, dejó de grabar esto. No, sí está grabando, según esto. Sí, de hecho, pienso subirles las grabaciones. Ah, dice grabación en pausa. Recording in progress. Perdón, sí, tiene razón. Pausa. Entonces, volviendo. Entonces, efectivamente, sí, histológicamente podemos ver en algunos casos, y lo vamos a ver, cómo hay una gran diferencia y lo vamos a observar. Vamos a observar los cambios hiperplásticos y los cambios que pueden tener los tejidos cuando hay un cambio hipertrófico. Hiperplástico, hipertrofia, sí hay diferencias desde el punto de vista histológico, ¿verdad? Entonces les decía que tenemos lo que denominamos entonces metaplasia, y entonces la metaplasia es un cambio reversible, ¿verdad? En los cuales una célula madura es reemplazada por otra célula madura. Habíamos observado, habíamos visto en algunos casos, por ejemplo, podríamos observar, por ejemplo, lo que es la metaplasia cartilaginosa. Y esa metaplasia cartilaginosa la observamos, por ejemplo, cuando los huesos se fracturan. Y entonces, en lugar de ser reemplazados directamente por hueso cuando hay una fractura, pues primero aparece el tejido. Puede ser, dependiendo del grado de lesión que tenga el hueso, puede aparecer el tejido conectivo fibroso o bien el tejido conectivo o el tejido cartilaginoso. Entonces, eso es lo que puede suceder también, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en las úlceras gástricas o en la piel, pues muchas veces lo primero que vamos a ver es un proceso de fibrosis y después un proceso de el esófago de Barrett.
efectivamente también es un proceso de metaplasia, que finalmente también termina o puede llegar a desarrollarse cáncer, pero antes puede retornar a la normalidad. Si deja ver, por ejemplo, muchas de estas es por reflujo crónico, por un reflujo crónico ácido, en donde ustedes recuerdan que hay problemas del esfínter o por hernias y todo esto nos va a dar este esófago de Barrett, que es un claro ejemplo de una metaplasia. Entonces, la metaplasia es un reemplazo de células y que tienen una mayor capacidad tienen mayor resistencia a las situaciones dañinas. Y que recordemos que si lo que les comentaba, por ejemplo, en el esófago de Barrett, como un ejemplo preciso, y ahorita vamos a ver. Ahí lo que sucede es que el individuo tiene constantemente reflujo, reflujo y reflujo, que las causas de reflujo puede ser porque haya un daño al plexo mientérico y entonces el esfínter no se abra bien, o tenga un daño estructural el esfínter, el del cardias, y entonces cada vez que el individuo come, pues tiene el reflujo, y si es un reflujo ácido, pues con mayor razón el ácido va a estar quemando el esófago. Entonces va a haber un proceso de metaplasia, y esa metaplasia, si este ácido, no este material que está pasando a través del esfínter, que viene del estómago hacia el esófago, está constantemente irritando, nos va a provocar cáncer. Ese es el problema, o esa es la gravedad, por ejemplo, en el caso del esófago de Barrett. Vamos a ver. Vean, normalmente qué tipo de epitelio tenemos en un pulmón, en un bronquio, en un bronquiolo, en una tráquea. ¿Epitelio cilíndrico? Perdón, no les escuché bien. Pseudoestratificado, cilíndrico con células caliciformes alternadas. Estratificado. Pseudoestratificado. Pseudoestratificado. ¿Qué más? Cilíndrico. Cilíndrico. Con células caliciformes alternadas. Ajá. Ciliado también. Y es ciliado, efectivamente, pero el pseudoestratificado es por la posición de los núcleos, que están relativamente todos, no están todos basales, sino pueden estar los núcleos, y eso da la apariencia de que fueran varias, o sea, estuviera estratificado, pero en realidad es una sola capa. Y aquí, ¿qué vemos en este bronquio? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos? Aquí estamos Estratificación. viendo un epitelio estratificado plano, ¿sí? Aunque aquí ustedes no pueden ver, pero vean cómo termina, que es como si fuera una piel. Es un epitelio escamoso, es un epitelio estratificado escamoso. ¿Y ustedes le ven los cilios? No. No, ¿verdad? Y entonces aquí ya con el aumento, con un poquito de aumento, podemos ver cómo deja de ser un epitelio normal, ¿verdad? Pero que sigue dando estructura o continuidad al epitelio. Y entonces esto es lo que vemos, es un epitelio estratificado plano que puede llegar a queratinizarse, pero en este caso no está queratinizado, pero este no es, evidentemente no es un epitelio normal. Este es un epitelio escamoso no queratinizado.
Y esto es lo que vemos en un paciente que se dedica a fumar. En el caso de los perritos que no fuman, ¿verdad? Pues, pero pueden estar en lugares donde hay mucha contaminación o están muy cerca del dueño que fuma. Y entonces, pues nos va a provocar todo este problema. Y vean además el proceso inflamatorio, ¿verdad? Que inclusive están infiltrando también el epitelio. Entonces, es un epitelio escamoso, estratificado, plano, no queratinizante. ¿Y este qué órgano es? ¿Estómago? No. ¿Qué creen que es esófago? ¿Y el esófago qué tipo de epitelio tiene? ¿Cilíndrico simple? No, es un epitelio plano, escamoso, en algunas especies y en otras especies no es escamoso. Pero ven aquí el daño que tiene este esófago. Véanlo. Vean el proceso inflamatorio tan importante. Y vean aquí qué tipo de epitelio tenemos. ¿Qué tipo de epitelio? Pareciera cilíndrico. Un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Es un epitelio cilíndrico simple, pero que no se asemeja nada a un epitelio del esófago, que es un epitelio estratificado, escamoso o no escamoso, dependiendo de la ubicación del epitelio y además de la especie. Pero esto es una metaplasia intestinal. Si ustedes ven, esto recuerda mucho. De hecho, vean hasta el borde del cepillo, que aquí pareciera que tuviera microvellosidades. Esto es una metaplasia intestinal que llega a sufrir tanto el intestino como el esófago. Pudiera tener una metaplasia gástrica. Eso es lo que llega a ocurrir cuando tenemos estos procesos inflamatorios crónicos constantes. ¿Sí? Esto recuerda más a un epitelio ya de tubo digestivo bajo que el propio epitelio del esófago. Es una metaplasia. Es una metaplasia epitelial importante. Luego, otra de las cosas que tendríamos que ver es la displasia. La displasia ya es un cambio que forzosamente nos lleva hacia el cáncer. Generalmente, si no se elimina, esto siempre termina en una neoplasia generalmente maligna. La displasia. Y algo muy común es la displasia cervical. También tenemos, por ejemplo, podemos ver cambios displásicos, por ejemplo, en los casos de cualquier lesión, por ejemplo, por el sol, en la piel, en el ojo, en la conjuntiva, podríamos ver la displasia. Aquí las células empiezan a crecer ya en una forma desordenada totalmente. Ya se pierde la relación que puede existir entre el núcleo y el citoplasma. Se pierden las estructuras especializadas como pudieran ser las microvellosidades o los cilios o los estereocilios, ¿verdad? En las células. Vean, aquí ya tenemos, esta es una displasia cervical.
donde vemos el incremento del grosor del epitelio. Vean cómo ya las células basales tienen cambios de forma, tamaño, ¿verdad? Aquí se habla de que hay un moldeamiento porque cada una de las células se va a ir acomodando dependiendo del espacio que le deje la que está junto a ella. Vean cómo en algunos casos hay mucha separación, ya empieza a verse un mayor número de mitosis en el tejido, que pueden ser de las normales, de una mitosis normal, o bien alguna fase ya, pero que empiece a tener ciertas alteraciones. Ven, aquí tenemos una mitosis, tiene una forma como de murciélago, con un poquito de imaginación, ¿verdad? Tenemos aquí esta mitosis. Entonces son cambios que empezamos ya a ver en cuanto a los procesos de displasia. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Todo vamos bien? Sí, doctor. Bien, antes de ver calcificación y eso, vamos a ver otras cosas. Vamos a ver esto. Por ejemplo, vamos a ver otro proceso degenerativo, es la degeneración grasa, que ocurre en muchos tejidos, muchos tejidos, y uno de los que comúnmente vemos esto es en las personas que tienen el síndrome, y también los animalitos de ahora que tienen diabetes, ¿verdad? Con el síndrome, ¿cómo le llaman este síndrome? Síndrome metabólico, ¿verdad? Porque hay una gran de cosas que interfieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los acúmulos, y el acúmulo, en este caso, es la degeneración lipídica o grasa. Y en este caso, esta degeneración lipídica o grasa, que también es un proceso reversible, afortunadamente, pues está relacionado, ¿con qué pudiera estar relacionado este acúmulo de lípidos? Una dieta mal balanceada donde exista una gran cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos generalmente en muchas situaciones van a ser transformados en triglicéridos. La falta de ejercicio, donde se empiece a acumular demasiada energía, y esa energía pues no se va a quedar así, sino muchos de los carbohidratos van a ser transformados en triglicéridos y van a ser almacenados, pero muchos de ellos van a ser procesados en el hígado. Por ejemplo, otra de las causas muy comunes, algún problema para metabolizarlos. Una de las causas más comunes es el ayuno. ¿Por qué durante el ayuno, los ayunos prolongados y repetitivos, nos llevan a un cambio graso? ¿Por qué será? ¿Hay alguien por ahí? Podría ser porque como no sabe cuándo va a ser el próximo desayuno o la próxima comida, tendría que guardar todas esas energías como reserva. En parte, eso es lo que ocurre cuando el individuo deja de comer
pero generalmente todo eso lo va a almacenar en grasa. Aquí hay otra situación con respecto a ello. Sí tiene que ver con la liberación de varias hormonas como la grelina. Aquí, normalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir en términos más generales? Que cuando las personas ayunan o los animales están en ayuno prolongado, por ejemplo, ¿de dónde va a sacar la energía? Si no ha consumido carbohidratos, si no ha consumido proteínas, si no ha consumido lípidos, ¿de dónde va a obtener la energía? ¿De las reservas que tenía de grasa? De las reservas, exactamente, de las reservas que tenía en grasa en el tejido adiposo. Y entonces va a liberar toda la grasa. ¿Y a dónde va a ir a dar esa grasa para ser transformada? Pues en el hígado, ¿verdad? ¿Qué otra causa nos va dentro de la mala alimentación? Por ejemplo, la ausencia de proteínas también nos van a llevar, sobre todo cuando hay ausencia o carencia de metionina y tiamina. Cuando hay ausencia de metionina, perdón, ahorita recuerdo el otro nombre del otro, es metionina, no me acuerdo cuál es el otro aminoácido, que también es esencial para la movilización de los lípidos del ¿La tejido. carnitina, doctor? ¿Mande? ¿La carnitina? No, no es la carnitina, es otro aminoácido. Es metionina. No recuerdo si es prolina, ahorita lo vamos a ver. Pero eso necesita forzosamente de proteínas que le llamamos apoproteínas y que forzosamente requieren de estos aminoácidos para poder movilizar. No, no es cisteína. No es cisteína. Gracias. Entonces se necesitan estos aportes. Se necesitan estos aportes proteicos para poder movilizar y poder salir el tejido, los lípidos hacia la sangre y poderse almacenar en otros sitios o ser utilizada por las células. En la alimentación, ¿qué otra causa pudiera ser? Por ejemplo, ustedes han visto que en el mercado, me imagino que si van a la tienda de repente a comprar jamón, salchicha, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí van o no van? O todos se los hace su mamá y su papá, o la novia, Sí, vamos. o el novio. Bueno, en el mercado ustedes han visto que hay una cosa que le llaman paté. ¿Y qué es el paté? ¿De dónde, en qué especies lo encontramos frecuentemente o de qué especies encontramos el paté? ¿Cerdo y ganso? Cerdo, ganso, ahora también de pavo, ¿verdad? ¿Y por qué, cómo es que se hace ese paté? A los gansos se les forza la alimentación, ¿no? Con una dieta rica en granos ¿En granos? para que les dé hígado graso. Exactamente. Entonces, a los animales, efectivamente, son hígados que efectivamente tienen demasiada grasa. Y todo eso, ¿por qué? Porque a todos estos animales, a los cerdos, a los gansos, a los pavos, ¿verdad? Y no sé si haya de alguna otra especie por ahí que se les escape, pero a todos ellos se les forza a comer grandes cantidades, pero cantidades importantísimas de
de grasas y carbohidratos, y además, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de los pollos, que también puede llegar a suceder esto, se les pone luz y todo el día están comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, hasta que finalmente se les sacrifica porque ya están en un muy mal estado, o bien pueden estar en muy mal estado, pero antes de que ello suceda, se les sacrifica y se obtiene el paté, que es prácticamente es un hígado graso. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos? Esto puede ser un hígado graso, o más bien es un hígado graso. Aquí en este caso es por un individuo que estuvo consumiendo alcohol, ¿verdad? El alcohol es una toxina que llega a provocar también daño estructural. Metionina y colina, perfecto. Metionina y colina, esos son los dos aminoácidos que son esenciales para el transporte y que forman parte estructural de las apoproteínas para que salgan los lípidos de las células, en el caso de las células hepáticas. Y entonces, ¿cuál es la característica de estos hígados grasos? ¿Cómo son? ¿Ustedes han comido el paté? No. No, doctor, yo no. No, Es como una nadie. pasta, ¿no? ¿Mande? Es una pasta ¿Por grasosa. qué? Pues está como muy diluido el tejido. Está como, no sé, está Es muy una suave. pasta. O sea, Ajá. lo que en realidad se vuelve es una pasta por tanta grasa que tiene. ¿Pero de qué color es? Muy cremoso, Muy sí, es claro. muy cremoso. Tiene es más, se ve de un color café o de un color amarillo por tanta grasa que tiene. De hecho, si ustedes lo embarran con bueno, pero no lo han comido, ¿verdad? Y me imagino que tampoco lo han comprado. Entonces, ustedes, si lo llegaran a hacer, van a ver que tiene un cambio de coloración. Aquí ustedes, ¿cómo esperarían ver este hígado de estos individuos que tienen grandes cantidades de grasa en el tejido? ¿Cómo verían ese hígado particularmente? Porque también lo podemos encontrar de generación grasa, en menor cantidad y en menor proporción en el corazón y en el riñón, que son órganos y tejidos que eventualmente o no deben de tener tanta cantidad de grasa, que sí la utilizan, pero en este caso, por ejemplo, en el gato es muy común observar que tengan degeneración grasa, tanto renal como hepática. Pero el que sea común, que es muy común en los gatos, no significa que sea una condición normal, ¿verdad? Lo común no significa siempre que sea normal. Entonces, ¿cómo verían este hígado? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿O cómo verían el tejido? Se ve más grande y como amarillo naranjadón. Efectivamente, así se ve, de un color amarillo anaranjado, aumentado totalmente de volumen. ¿Estará más pesado de lo normal o no? ¿O no pesará más? Sí, ¿no? Un poquito más, porque como está aumentado de tamaño, supongo que debe pesar un poquito más. ¿No pesa un poquito menos? Porque de hecho creo que tiende a flotar, ¿no? ¿Dónde? En el agua. Bueno, Creo que pero pesa. una cosa es que flote, pero no está relacionado en la flotación con el peso. Ah, no, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué flota? Y esa es una forma de identificar si tiene grasa o no. ¿Por qué? Porque las células de la grasa permiten que haya más entrada de oxígeno, ¿no? ¿Existe más que?
O sea, como que puede haber más oxígeno y hace que flote, ¿no? No, no es que Esa haya agua. más oxígeno, ni más Ah, agua. Bueno, se revuelve. Perdón, la última, quien abrió el último. El agua no se revuelven. Ajá, justo, la densidad es distinta. Es por la densidad, efectivamente. Si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que ponen una gota de aceite en un vaso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿El aceite se va a ir al fondo o va a quedar flotando? Pues va a quedar flotando precisamente porque por lo que mencionan en el chat, ¿verdad? Porque hay una menor densidad, es menos densa la grasa que el agua y entonces por eso flota. Entonces aquí esa es una característica que nosotros podemos observar. Si vemos un hígado aumentado de tamaño, de color amarillo, naranjado y que no corresponde a un proceso de de que hay muchas bilis, que ya veremos más adelante. Entonces, lo más seguro es que hacemos la prueba del añejo, cortamos una rebanadita y la ponemos en un frasquito que puede ser formol o agua, ¿verdad? De preferencia esta última, y vamos a ver que flota. Los órganos que tienen gran cantidad de grasa van a flotar, ¿sí? Precisamente porque la grasa es menos densa que el agua. Entonces ya tenemos varias características. Está aumentado de tamaño, cambia de coloración, es capaz por sus propiedades físicas de las grasas van a flotar. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo agarro este tejido graso? ¿Qué le va a suceder? ¿Qué es lo que le puede suceder a mi hígado? Si yo lo manipulo. ¿Alguien sabe? Se deshace con facilidad. Se deshace con facilidad, muy bien. Entonces eso le llamamos ¿cómo? Sí, se deshace y le llamamos que es friable. El tejido se vuelve friable. Y entonces, ¿cuál pudiera ser las consecuencias de tener un hígado friable? Pues que se vuelve más frágil, ¿verdad? A la manipulación, a los golpes y todo eso, y entonces puede llegar a romper y puede llegar a provocar hemorragias importantes o hematomas importantes. Aquí, ¿ustedes qué ven en este hígado? ¿Cómo se ven los hepatocitos? Normalmente, ¿cómo es un hepatocito? ¿Ustedes recuerdan cuál es la forma de un hepatocito? Según es redonda y no sé. Bueno, no. Te estoy confundiendo. ¿Un hepatocito qué forma tiene? ¿Alguien recuerda qué forma tiene el hepatocito? Forma hexagonal. Pero si es poliédrico, ¿qué significa poliédrico? Con varias caras. En muchos lados. Y también puede ser poligonal. ¿Qué significa que sea poligonal? Los ángulos. Tiene diferentes ángulos. Generalmente, estoy buscando una figura geométrica que nos diga cómo es.
figura de mi hepatocito. ¿Sí la ven? Sí. 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 Normalmente también tiene un núcleo. ¿Verdad? Que está central, paracentral. Y efectivamente es un pentágono, ¿verdad? Tiene forma de pentágono. Está central o ligeramente, no exactamente en el centro. Pero si su citoplasma, igual que aquí, igual que como lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí dice que está verde, pero en realidad no está verde. No encuentro el color exacto ahorita, pero es más o menos de un color eosinófilo, de un color rosa, ¿verdad? Y el núcleo es de color basofílico, ¿verdad? No es de este color como lo estamos viendo aquí, sino más bien de un color azul, ¿verdad? De un color azul aquí casi negro. Y entonces todos los hepatocitos que estamos viendo aquí no se ven así. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen aquí en el interior? ¿Qué es lo que tienen aquí? ¿Qué es lo que tienen ahí? Una gota lipídica. Una vacuola. Y si ustedes se dan cuenta, estas vacuolas son tan grandes que incluso ¿qué llegan a hacer? Prácticamente ocupan todo todo el citoplasma. ¿Y qué le pasará al núcleo? Hay dos cosas que le pueden suceder al núcleo. Aquí, ¿qué le pasó a mi núcleo? Se desplazó. Se desplazó y ¿qué más? Nada Se más está compactó. desplazado. ¿Eh? ¿Se compactó? Y se compactó y se compacta, ¿verdad? Lo está literalmente comprimiendo, o como diríamos en la calle, lo está aplastando. Pero si nuestra vacuola de grasa sigue creciendo, ¿qué le va a hacer a mi núcleo? ¿Qué le hizo? ¿Lo expulsa? Lo expulsa. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando expulsa mi núcleo? ¿Qué le va a suceder a mi célula? Va a morir. Se va a morir. Entonces, este es un paso que nos puede llevar a un proceso de necrosis de los hepatocitos. Y finalmente ya veremos que esto nos va a llevar a un proceso de cirrosis. Sí, que ya Doctor, veremos más adelante. doctor, también se podría ver un poco de justo eso, fibrosis, porque es un individuo que consumía alcohol. De hecho, aquí hay fibrosis. Y hay incremento del número de los conductos biliares. Es una de las características
de un paciente que consume alcohol y que va directo hacia una cirrosis, a una insuficiencia hepática. Pero esto también lo vemos con aquellos pacientes que hacen ayunos prolongados o que consumen demasiadas carnitas, demasiados barbacoas, demasiados todo, y no hay un límite en la cantidad de carbohidratos que están consumiendo. Entonces, ¿por qué México entonces, por qué dejó de los Estados Unidos de ser el primer obeso en el mundo? Pues porque ahí también México, bueno, siempre quiere ser el primero, ¿no? El más corrupto, el más, o sea, en muchas cosas negativas. Y también en las cosas negativas, pues México tenemos el primer lugar de obesidad infantil. ¿Por qué? Porque ¿qué les damos de comer a los niños? ¿O qué les dan? ¿Qué les compran a sus hermanos si tienen hermanitos chiquitos? Galletas. ¿Vale? Galletas o cereales, cosas así. Dulces. Les damos lo que son comida chatarra, ¿no? Dulces, chocolates. Y aunque en el caso del perro el chocolate puede ser dañino, pero ya sabemos que en México no se utiliza chocolate. ¿Se utilizan qué? Sustitutos de chocolate. Son puros, cosas que no corresponden, porque un animalito con 150, 200 gramos de chocolate anda convulsionando, porque hay daño, además de que hay daño cardíaco, también hay daño en el sistema nervioso y andan, tienen problemas cardíacos y de convulsiones, pero luego me dicen, si se comió casi 1 kilo de pastel, de chocolate, sí, pero ese no es chocolate, ese es un sustituto, es algo que es un saborizante artificial y que nada tiene que ver con el chocolate. Pero si ustedes quieren ver cómo se convulsiona un perrito, pues digo, no lo hagan, ¿verdad? Pero pudiera ser eso. Y entonces también nosotros, ¿qué les damos? ¿Por qué tenemos tantos perros obesos? Pues porque les damos lo mismo que nosotros comemos, ¿o no? ¿A poco a los perros no les gusta la Coca-Cola o la Pepsi-Cola o ahora ya hay creo que hasta un refresco de estos de origen mexicano? Entonces les damos refresco, les damos de todo lo que nosotros comemos, y entonces también los perritos tienen este carbohidrato. Entonces los lípidos es por un exceso en el consumo de ciertos alimentos, también puede ser por otras cosas, ¿verdad? Por la falta de aporte proteico, o inclusive porque no se están consumiendo las proteínas y tenemos periodos prolongados de ayuno. Entonces, morfológicamente, lo que vemos son estas grandes vacuolas, o también vemos estas vacuolas muy, muy pequeñas. Y a estas grandes vacuolas le llamamos de gota gruesa. Y estas pequeñitas le llamamos de gota fina. Sí, y además también les gusta el pan, igual que a nosotros. O sea, ¿qué mexicano no le gusta el pan? O creo que casi a la gran mayoría, salvo que tengan algún problema que tiene que ver con alguna de las harinas que les hacen daño, ¿verdad? Algunos de los compuestos. Pero normalmente casi el 80 o 90% de los mexicanos nos gusta el pan. Y también a los extranjeros que vienen les gusta el pan, y entonces de venir bien flacos y todo, terminan pero bien gorditos. Al menos así he visto algunos. Ay, ahorita ya viene el pan de muerto. Imagínense un pan de muerto, que ya trae su azúcar, carbohidratos, y luego le ponen nata.
o lo rellenan de chocolate. Allá y en Sam's, no, ya hay en todos lados, ya empezó, sí. Pero además, pues esto es que es lo que nos está llevando a toda esta situación, sí. Con un café o un chocolate, imagínense. No, pues ya me dio hambre a mí también, me está doliendo el estómago. Ya estoy como los perritos de Pavlov, ¿verdad? Salivando. Uy, con crema chantilly o con crema pastelera, no, pues, imagínense. Entonces, todo eso es lo que damos y lo que estamos proporcionando son grandes cantidades de carbohidratos y luego, ¿a qué nos va a llevar todo esto? Pues también otra situación que es la diabetes y nos va a llevar a otras cosas. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque no lo hacemos. Porque una de las bases para la nutrición es dejar de comer, sino más bien es moderarse en la cantidad que uno está comiendo. Eso es lo importante. Y entonces tenemos esto. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿por qué nada más veo espacios vacíos y no veo la grasa? Porque se pierde en el procesamiento. ¿Mande? Pierden el procesamiento histológico. Exactamente, tiene que ver con el procesamiento histológico. ¿Y qué es lo que se utiliza en el proceso histológico de hematoxilina y eosina? ¿Alcohol? Alcohol. Se utiliza el alcohol y el alcohol que hace con los lípidos los disuelve, ¿verdad? Efectivamente, Giovanna, hay que utilizar cualquier tipo de sudán, ¿verdad? Sudán rojo, sudán negro, sudán... Y también existen otros paralípidos, otras tinciones aparte del sudán, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues si yo proceso mis tejidos para teñirlos con sudán rojo, sudán negro, o con alguna otra tinción para los lípidos, pues se me va a deshacer o se van a... Porque esto es previo al proceso. Una vez que lo fijo con formol, no le pasa nada, pero después en el histoquinet le tengo que procesar con los alcoholes para hidratarlos, deshidratarlos, que para eso se utiliza el alcohol, ¿verdad? Y poderlos teñir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para nosotros poder verlos? Lípidos y utilizar las tinciones que señala bien su compañera como el sudán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar que pase el tejido por los alcoholes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cortamos un fragmento de tejido, lo mantenemos en refrigeración o congelación y ya una vez congelado hacemos cortes histológicos, esos son cortes por congelación y de esta forma podremos ver los lípidos. Vamos a ver que efectivamente lo que está lleno es de lípidos, todo este citoplasma. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Lo de la degeneración grasa. Sí, doctor. Entonces, esta degeneración grasa puede ser tan importante que nos va a dar parte del síndrome metabólico que tanto se habla ahora, donde hay obesidad, diabetes, hipertensión y todas las cosas. Porque aquí hay una hipertensión no solamente sistémica, sino también una hipertensión portal importantísima. Por eso los pacientes están todos llenos de líquido. Entonces aquí tenemos entonces morfológicamente podemos tener las vacuolas que le llamamos de gota gruesa o de gota fina, ¿verdad? Entonces eso es lo que morfológicamente vamos a ver y que esto, dependiendo de la cantidad, por ejemplo, imagínense en estos animales que se les da de comer y que con lo que se forma el famoso paté, pues imagínense cómo termina.
Ahora, el problema es que cuando nosotros consumimos o las personas consumen todo esto en grandes cantidades, pues también se van a morir, pero de un infarto por obstrucción de las arterias coronarias, que también es otro tipo de condiciones de almacenamiento de grasas o de lípidos. Aquí, por ejemplo, vemos las gotas. Este es un corte semifino para ultraestructura. Y podemos ver las vacuolas. Y en el caso de los pacientes que tienen sufren de alcoholismo, también tienen acúmulos hialinos, ¿verdad? Se les acumulan estas estructuras hialinas. Pero aquí lo importante ahorita es ver las vacuolas importantes en corte semifino. ¿Por qué los alcohólicos aumenta la grasa? No es que aumente la grasa, sino que el alcohol empieza, déjame ver si encuentro en otra diapositiva, cómo es que el alcohol tiene que ver inhibiendo una enzima que tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Entonces el alcohol lo que va a hacer es dañar el sistema enzimático que va a degradar o va a transformar a las grasas en triglicéridos para poder salir del hígado y almacenarse en otros casos. Tratamiento para el hígado graso, sí. Lo primero es dejar de consumir altas cantidades de carbohidratos y grasas. Incrementar el metabolismo a través del ejercicio. También una de las cosas para quemar o para utilizar las grasas son los alimentos ricos en proteínas. Entonces, todo eso favorece para el tratamiento del hígado graso. Y también hay fármacos que ayudan a eliminar las grasas, que ayudan a eliminar o ayudan a que empiece a haber una disminución, pero evidentemente lo más importante en muchos casos son las dietas. La dieta y el ejercicio aunado a los medicamentos. Eso es lo que se requiere. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. De todas maneras, voy a buscar mi diagrama donde tengo todo el metabolismo de las grasas para que ustedes vean cómo es que intervienen cada uno de ellos. ¿Sí? De todas maneras, al rato, les iba yo antes de entrar a clases, estaba yo tratando de enviarles por Facebook un documento que también, a ver si Saulo me ayuda y lo sube también al otro de Google Classroom, me parece. Entonces, les voy a mandar un resumen de todo esto que estamos viendo en una pequeña diapositiva o varias diapositivas. Entonces, vamos bien hasta aquí. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otra cosa que sucede y que depende también de los lípidos. Es la presencia de un pigmento de color café ocre y que se presenta normalmente ya en los individuos seniles, en las gentes mayores o en los animalitos ya mayores o que tienen enfermedades crónicas muy importantes. Aparecen estos pigmentos que se llaman fuchsina o ceroide, ¿verdad? Que son pigmentos que normalmente son derivados o que estos pigmentos, ustedes saben que todas las células
Por eso lo del video, que todas las células están en movimiento y bueno, que todos los organelos de alguna u otra forma siempre están en movimiento. Y hay algunos organelos que están envueltos por una estructura como la membrana celular, ¿verdad? Tienen una, así como el núcleo, ¿verdad? Tiene una membrana, así muchos organelos tienen una membrana. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues está recambiando los órganos conforme van dejando de tener o de ser útiles. Los va cambiando. Generalmente los manda a las vacuolas fagocíticas o a los lisosomas, ¿verdad? A los fagosomas, y los lisosomas llegan, degradan y eliminan eso, ¿verdad? A través del torrente sanguíneo y ya después se eliminan por otros medios. Entonces, pero resulta que conforme se va dando la edad, pues ya se va perdiendo la capacidad de ir eliminando todos los compuestos que son ricos en lípidos, fosfolípidos principalmente, y nos dan origen a esta lipofuscina seroide. Y es parte del metabolismo de los organelos y de las membranas en específico de estos, y que se empiezan a acumular en estas células. Las células se empiezan a almacenar. Es muy común observarlos en el hígado, también en el riñón y en el sistema nervioso central. Y son estos acúmulos que llegamos a observar de lipofuscina y seroide. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Estamos un poquito más. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver otra presentación donde hay un poquito más de cosas que pudieran sernos útiles. Hay otras que están un poquito de más y realmente no me voy a meter tampoco en muchas cosas de biología molecular, celular y todo eso. Pero sí vamos a ver otra presentación. ¿Ya están viendo la nueva presentación? ¿O no? Sí, doctor. Sí, ya sé. Bien. Bien, aquí vemos la membrana celular, ¿verdad? Con todos sus componentes, con sus canales, ¿verdad? La capa fosfolipídica, ¿verdad? Y vean todo el citoesqueleto que contiene, ¿verdad? Todo esto lo contiene la célula. Pero que se ve más bonito el movimiento, ¿verdad? Ya hemos visto cómo se mueven las membranas celulares, cómo los organelos se empiezan a distribuir entre ellos, ¿verdad? Cómo los receptores se mueven dentro de la capa de las membranas celulares, o sea, no están estáticos y en un lugar fijo, ¿no? Entonces vemos que efectivamente la membrana celular es una cosa semipermeable, ¿verdad? Aquí el etanol es permeable porque disuelve la capa lipídica, ¿verdad? Así de simple. Impermeable para la glucosa y la fructosa, por eso requiere que existan receptores, por ejemplo, receptores que faciliten, por ejemplo, ahí aparece la insulina. Y hay algunos iones que son totalmente, para los cuales es totalmente impermeable. El potasio, magnesio, calcio, cloro, ¿verdad? Y también para algunas otras moléculas, como el aminoácido
los aminoácidos, el ATP, la glucosa y fosfato, proteínas y ácidos nucleicos, pues es totalmente impermeable. Y aquí el sodio, ¿dónde lo pondrían? ¿Como permeable o semipermeable o impermeable? El sodio. ¿Dónde lo pondrían? ¿Mm? En impermeable, porque es un ion. No, aquí es permeable. El sodio es permeable, por eso normalmente entra agua. El sodio entra por difusión, entra a la célula y arrastra el agua. Por eso el agua es impermeable. Pero todo eso lo trae el sodio. El sodio es algo que aquí se comporta un poco tanto diferente. Por eso se requiere la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque el sodio, una vez que entra, desplaza al potasio. Y entonces lo que nosotros queremos es sacar el sodio y retener el potasio. Por eso se utiliza la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Entonces el transporte activo, que requiere forzosamente de ATP, difusión facilitada y difusión pasiva, como lo hace el sodio. Ya habíamos visto esto, las alteraciones celulares, ¿verdad? Que nos provoquen hipoxia o anoxia, los desequilibrios nutricionales, las intoxicaciones leves, los factores genéticos, infecciones bacterianas, la fiebre, la cetoacidosis. Y ya habíamos visto algunos de los cambios, ¿verdad? De lo que estábamos viendo dentro de la célula. Los aminoácidos son impermeables hasta donde lo que estábamos viendo son impermeables los aminoácidos. ¿Sí se sigue escuchando bien? Sí, doctor. Sí? Entonces, dentro de las cuestiones que pudiéramos ver en forma subcelular, ¿verdad? Son la dispersión de los ribosomas, dilatación del retículo, marginación de la cromatina, aunque no en todos los casos es eso, ¿verdad? Porque la cromatina muchas veces se mantiene dispersa, está marginada. Y hay tumefacción de la mitocondria, es decir, va a estar llena de agua la mitocondria y se dilata. Los cambios irreversibles es un proceso de semicoagulación de lo que hay en el interior de la mitocondria, la ruptura de los lisosomas, la ruptura de la membrana celular y evidentemente la disolución del núcleo. Y estos son cambios que podríamos observar de forma irreversible. Un pequeño diagrama. Estamos viendo aquí. Nada más que lo que quiero es
Tenemos nuestra célula normal. Cuando sufre algún daño irreversible, bueno, un daño reversible, ¿verdad? Porque sufre una pequeña quemadura, porque sufre una pequeña descarga eléctrica, porque algunas cosas que no son tan importantes para la célula, empieza a sufrir, empieza a tener problemas en lo que es en la permeabilidad de la membrana y empieza a entrar agua, que es uno de los principales cambios, y se forman pequeñas vesículas, ¿verdad? Hay ligero hinchazón del retículo endoplásmico por el aumento del agua. Empieza a aglutinar, ¿verdad? La cromatina, empieza a condensar un tanto la cromatina. Pero si se elimina que está provocándole el daño a la célula, pues evidentemente se empieza a ver se empieza a recuperar y generalmente regresa a la normalidad. Sin embargo, cuando el proceso viene de un proceso inicial, ¿verdad? Empieza a haber mayor cantidad de cambios. Aparte de que hay hinchazón de las membranas, coagulación del citoplasma, disociación de los ribosomas, ¿verdad? Del retículo endoplásmico, daño en el núcleo ya directamente, ruptura de los lisosomas, con evidentemente liberación de las enzimas lisosomales. Y todo esto también recibe, todo esto en el citoplasma, empieza a haber algo importante que es la acidificación del citoplasma, empieza a sufrir empieza a tener una mayor acidez. Y esa acidez lo que nos va a llevar es a la activación de las enzimas lisosomales y entonces va a haber una degradación de todo el sistema. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Entonces, y finalmente viene el proceso de muerte celular, que es la necrosis, donde ya hay ruptura, fragmentación, hay daño en el núcleo, donde el núcleo puede recibir varias situaciones, va a haber condensación, va a haber ruptura, fragmentación, condensación, fragmentación y finalmente la disolución de la cromatina. Eso es lo que puede llegar a suceder. Y dentro de los cambios celulares degenerativos ya vimos uno, que es la tumefacción o hinchazón celular, también denominada degeneración hidrópica. Y también tendremos otro, que es la degeneración vacuolar o granular, sobre todo cuando es vacuolar, por ejemplo, la lipídica. ¿Verdad? También le llaman degeneración vacuolar o microvacuolar. Y esto, es lo que estaba yo recordando, es ahorita, es porque todos los organelos como se hinchan, entonces se ven como pequeñas microvacuolas. Y también en algunos casos, como hay condensación de las estructuras de algunos organelos, también se observan como gránulos. Tiene un aspecto granular. Aquí, por ejemplo, es una forma muy discreta. Se observa en una gran cantidad de tejidos. Todos los órganos, todos los tejidos sufren degeneración hidrópica. No se observa en diversos, se observa en todos los tejidos. Pueden recibir degeneración hidrópica. Aquí ustedes pueden ver que las células están aumentadas de tamaño y el citoplasma se ve vacuolado, se ve muy vacuolado. Aunque en realidad muchas veces estas vacuolas que les comento se debe a que los organelos se empiezan a hinchar por la gran cantidad de agua que está ingresando al citoplasma. Y entonces aquí habría que hacer un diagnóstico diferencial entre si estas vacuolas son por agua o son por lípidos. ¿Verdad?
Entonces, eso es lo que habría que hacer. Diferencial cuando tenemos estas microvacuolas en la célula. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tiene aquí la patogenia más o menos de lo que sucede con respecto a la hipoxia. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder cuando por alguna razón pudiera haber una obstrucción en algún vaso sanguíneo? Alguna obstrucción, alguna pequeña vasoconstricción. Y esa pequeña vasoconstricción, por ejemplo, nosotros la provocamos cuando estamos haciendo limpieza dental porque utilizamos, ¿qué utilizan los dentistas para anestesiar o qué usarían ustedes para la limpieza? ¿Qué le pondrían a su gato, a su perrito? ¿O qué utilizan con nosotros? ¿Qué utilizan? ¿Utilizas ketamina? Bueno, la ketamina es para dormirlos, sí, pero si queremos nada más, por ejemplo, localmente, Puede ser lidocaína. lidocaína, y esa lidocaína normalmente para que no sangre, ¿qué le ponen? Lidocaína con, ¿Gilacina? no, la gilacina no puede ir con la lidocaína. Van con epinefrina o norepinefrina. ¿Cómo le llamamos comúnmente a esta epinefrina o norepinefrina? Adrenalina. Adrenalina o noradrenalina. Entonces, cuando nosotros nos pasamos en exceso, si ustedes ven, las mucosas se ponen blancas. ¿Por qué se ponen blancas? Porque la epinefrina provoca vasoconstricción. Y entonces, pues deja de haber la circulación correcta en el tejido. Pero es cuando nos pasamos, ¿verdad? Si no, no hay ningún problema. Eso lo podemos ver. Además, el efecto dura poco tiempo, dura unos minutos. Tampoco es de mucha preocupación. Pero lo que sí puede ser de preocupación es que si nos pasamos de adrenalina y el paciente tiene problemas cardíacos, pues se puede llegar a tener problemas importantes por la vasoconstricción a nivel central, a nivel cardíaco. Pero bueno, eso ahí lo dejamos ahí como anécdota. Entonces, ponemos nuestra adrenalina, nos reduce la circulación, la irrigación, van a tener nuestras células hipoxia. Y entonces, al tener hipoxia, ¿qué es lo que va a haber? Disminución en la producción de ATP. ¿Por qué? Porque las células requieren el mayor nutriente. ¿Cuál es el nutriente principal, el nutriente más importante? Adrenalina, lidocaína. Perdón por no haber visto el chat, pero es que luego no me aparece aquí, ya me aparece 3 minutos después. El oxígeno es el nutriente más importante, exactamente. Entonces, el oxígeno es la fuente de energía más importante. Y ya hemos visto que un paciente sin oxígeno se muere rápidamente. Y es tan importante el oxígeno que podemos dejar de comer varios días. Y no nos pasa nada. Y podemos dejar de tomar agua también. Aunque ahí podremos aguantarnos 2 o 3 días sin tomar agua. Pero el oxígeno, no más allá de 2, 3 minutos, máximo 5. Entonces, cuando se deja de producir el ATP, como ya habíamos visto, porque hay carencia de oxígeno, entonces el sodio y el agua entran a la célula y el potasio sale. Y entonces, ¿qué va a suceder? Aumenta la presión osmótica dentro de la célula.
Entonces entra más agua a la célula. Y entonces, ¿por qué entra tanto sodio? Porque ya deja de funcionar la bomba de sodio y potasio por la falta de energía. Efectivamente, entonces aquí el problema es que no va a funcionar la bomba sodio-potasio y entonces lo único que va a hacer es que se va a seguir regresando mayor cantidad de agua a la célula. Y entonces, pues, la célula se va a hinchar, ¿verdad? Y entonces, pues, las células van a aumentar de tamaño, ¿verdad? Y entonces, en algunas ocasiones, si la entrada de agua es tanta, las células se van a terminar rompiendo, como un globo, como cualquier globito, ¿verdad? Y entonces eso es lo que va a ocurrir. Y entonces esta excesiva cantidad de agua, ¿verdad? Va a empezar también a hinchar y a provocar algunos cambios dentro de las células. Y entonces, dentro de los organelos también, no solamente cambia la morfología, aumento del tamaño. En muchos de los casos, lo que vamos a observar en una tinción de hematoxilina y eosina es que como todos los componentes se diluyen, en lugar de ver un color rosa bonito, lo vamos a ver un rosa tenue, un color rosa muy, muy tenue, es un rosa pálido. ¿Sí? En lugar de tener un rosa bonito, vamos a tener un color rosa pálido. Y también los órganos, ¿cómo se verán estos órganos? Ya macroscópicamente, ¿cómo se verán estos órganos? Pálidos e hinchados. ¿Dónde? Pálidos e hinchados. Pálidos e hinchados. ¿Estás por ahí, Zoe? ¿Cómo verías estos órganos? ¿Cómo los verías? ¿Lo podría repetir? Es que se está trabando un poquito mi internet. Sí, que un órgano o la célula, un órgano, ¿verdad? Donde todas las células empiezan a sufrir degeneración hidrópica, ¿cómo lo verías? Pues yo diría que se vería como más grande, hinchado. Lo vas a ver aumentado. ¿Qué más? Y con cambio de color, ¿no? Lo vamos a ver con un cambio de color, va a tender a ser más tenue, o como en todos los lugares le dicen que se ve pálido, ¿verdad? Sabiendo que la palidez no es un color, yo no conozco un color pálido. Puede ser que esté pálido, por ejemplo, el color amarillo, el color verde, entonces eso sí, pero los colores son esos, ¿no? La palidez, recuerden, es una cualidad del color. En este caso sí es aplicable que los tejidos empiecen a tener un tono más débil, un tono más. ¿Qué más, Zoe? ¿Tú crees que estén más pesados o menos pesados? Más porque tiene más, bueno, aparte del volumen normal, tendría el del agua. Exacto, entonces el agua también pesa, ¿verdad? Y tan es así que lo pueden ver cuando los boxeadores van y que van a la báscula y todo eso, ¿qué es lo que hacen cuando están un poco pasados de peso? Los deshidratan, ¿y cómo los deshidratan? Pues los meten al sauna y ahí se deshidratan bien y bonito y ya van a la pesa y ya pasan, ¿verdad? Entonces el agua pesa. ¿Qué más? ¿Cómo se ve un tejido que tiene grandes cantidades de agua? ¿Podría ser exudativo por la lisis de las células?
Sí, pero exudativo no lo podríamos aplicar aquí así tal cual. ¿Cómo se verá? ¿De qué otra forma? Jiménez, ¿estás por ahí? Jiménez. ¿De qué más verías en estos tejidos? ¿Ustedes crees, Jimena, que se vea opaco el tejido o se vea brillante? No se va a ver opaco, se va a ver brillante, ¿sí? Por la cantidad de agua que tiene. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pusieran un pedazo o un bistec en el agua, van a ver cómo la superficie se va a ver brillante. Y la superficie se va a ver brillante. Entonces los tejidos van a estar pesados ligeramente. Y además lo que, como dice su compañero, en cuanto a la exudación, es efectivamente los tejidos pueden estar liberando un poco de agua, aunque no es demasiada. Sí, van a escurrir un poquito de agua y entonces eso es como veremos nuestros tejidos con degeneración hidrópica. ¿Vamos bien hasta aquí? Y esto ya lo habíamos visto. Aquí tenemos otra vez de lo de la isquemia falta de irrigación, falta de perfusión de los tejidos, no hay una buena paso de la sangre hacia los tejidos, hay baja de oxígeno, baja de la tensión de oxígeno, disminución de la fosforilación oxidativa que tiene que ver con lo del ciclo de Krebs, disminución del ATP, los iones mitocondriales se empiezan a dispersar, la mitocondria se condensa, se hace más pequeña relativamente, ¿verdad? Pero finalmente tiende a hincharse y entonces se hace grande la mitocondria. También por otra parte, la fosforilación oxidativa al disminuir va a estimular a la enzima de la fosfofructoquinasa, incrementa la glucólisis. Al ser una glucólisis anaeróbica, se producen lactatos, lo cual provoca disminución del pH y viene la desnaturalización de algunas enzimas, pero no todas. Por otro lado, aunque todo esto va a depender mucho del tiempo que esté durando la falta de oxígeno. Entonces, aquí lo que veíamos, ¿verdad? Va a disminuir la función de la bomba sodio-potasio. Entra sodio y calcio, disminuye magnesio y potasio. Y por lo tanto, con el sodio exclusivamente, entra agua. ¿Sí? Entonces, este proceso de disminución del pH provoca desnaturalización no solamente de las proteínas, de algunos organelos, sino también la condensación y coagulación del material que se encuentra dentro de la célula.
lo que ya habíamos visto en el caso del hígado, los bordes redondeados, que es muy poco, pero es más importante en el caso de la degeneración lipídica. Hay un aumento de tamaño y aumento del peso, ¿verdad? Y el órgano se ve con un color más tenue, ¿verdad? Eso es lo que observamos normalmente en un tejido. Aquí estamos viendo un corte histológico, pero realmente esto ya está muy exagerado. Generalmente es por degeneración lipídica, más que por agua. Esto ya es lo que normalmente vemos. Lo que sucede, bueno, pues es un cambio degenerativo inicial, que al igual que con los otros cambios, pues si rebasa el punto crítico de no retorno, pues se va a ir hacia la necrosis del tejido. Y es un cambio general no específico de alguna etiología, y esto lo vemos, por ejemplo, muchas veces vemos que las células están hinchadas porque el animalito ya tenía tiempo de muerto, porque, bueno, pues cuando el animal se muere, pues deja de respirar, ya no hay respiración celular, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, no sabemos muchas veces cuál es la causa de que es uno de los principales cambios o de los primeros cambios. Después, haciendo recapitulación de lo que ya habíamos visto, el acúmulo de lípidos se refiere al acúmulo excesivo de lípidos en células no adiposas. Y entonces a esto le llamamos degeneración grasa. No le llamamos infiltración grasa, la infiltración grasa es otra cosa, pero sí le podemos llamar lipidosis y esteatosis. La infiltración grasa generalmente lo hacemos cuando el tejido adiposo infiltra, por ejemplo, el tejido muscular, aunque ahí le llamamos infiltración de tejido graso o también infiltración grasa, pero no le llamamos infiltración grasa porque no está infiltrando, es un cambio degenerativo. Hay un acúmulo, por eso le llamamos lipidosis o esteatosis, pero no infiltración grasa. Aquí hay un pequeño problema o un error en el concepto, pero no es infiltración grasa. Miren, aquí está normalmente los ácidos grasos libres que se consumen, ¿verdad? Ingresan como tal al hígado y aquí van a necesitar del acetato, ¿verdad? Se les une un acetato para darnos origen a los fosfolípidos y al éster de colesterol. Y ya este acetato más los ácidos grasos se les une un glicerofosfato y entonces tenemos los triglicéridos. A estos triglicéridos se les une una apoproteína, a los cuales nos va a formar las lipoproteínas. Estas lipoproteínas que se han formado, entonces pueden salir de los hepatocitos a circulación general para irse y convertirse en triglicéridos nuevamente y almacenarse en el tejido adiposo. Uy, pensé que traía cómo afectaba el... No, en esta imagen tampoco lo traigo. Pero bueno, ya aparte de esto ya lo hemos visto, los cambios que vamos a ver o las causas de acúmulo, las causas dentro de las causas de cambio lípido, pues es cuando ingresamos demasiados lípidos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que ahora que empiece el maratón,
que ya no es Guadalupe Reyes, porque ahora ya en ese maratón, no sé qué otras festividades, creo que ya empieza desde Días de Muerto, y que tiene una fase de preparación ahorita con el 15 y 16 de septiembre, ¿verdad? Entonces ya va viendo procesos de preparación para empezar a encauzarnos hacia un hígado graso bien y bonito, ¿verdad? Y finalmente ya no termina en Reyes. ¿Cuándo termina este maratón? ¿Alguien recuerda? En febrero. Febrero, ¿verdad? El día de la Candelaria. Entonces ya no es nada más de una época, sino imagínense esos riquísimos tamales, y ahorita en septiembre, ¿qué es lo más tradicional? A ver, el pozole, ¿qué más? Pozole, ¿qué más? Los chiles en ahogada. Los chiles en nogada, los pambazos, las tostadas, los elotes, las tostadas de pata, pues claro que sí, ¿verdad? De res o de cerdito, qué delicia. Las quesadillas no podían faltar. ¿Qué más? No me digan que ya se olvidaron de los buñuelos. El tequilita también, los tacos dorados, el mezcal. Y entonces todo eso finalmente nos va a llevar a un cambio graso, ¿verdad? Y entonces tenemos que pararnos más temprano para hacer ejercicio, para tratar. Ya no hablemos de comida porque ya está cada día más interesante el fenómeno de Pavlov, ¿verdad? Donde ya empezamos a salivar y empezar a secretar mayor cantidad de jugos gástricos. Y entonces, como que sí ya me empezó a dar hambre de forma importante. ¿Qué les parece si le dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes? ¿Les parece bien? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Entonces, esperemos que ya se pueda resolver esto de podernos ver y ver cómo nos organizamos para hacer las prácticas, y es que ya realmente, ojalá, de ustedes, ¿cuántos de ustedes estarán vacunados? ¿Ya todos se pusieron la primera vacuna? Yo no. Sí. Yo sí ya tengo incluso la segunda dosis. Ah, qué bien. Y no se la han puesto porque no ha llegado a su delegación o por alguna otra razón. Todavía no llega. Ah, ya. Sí, yo creo que es importante, si algo les hago énfasis, es que ojalá, pues si no sabemos cuáles vayan a ser también la repercusión de las vacunas, no sabemos muchas cosas, pero pues yo creo que lo importante es tratar de prevenir y todo eso, ¿no? Hasta ahorita, por lo menos, sí ha habido casos desafortunados con el uso de las vacunas, pero yo creo que son mínimos. Entonces yo creo que lo más importante es cuidarnos y proteger a las personas con las que nos rodeamos. Y entonces, en cuanto sea factible, es estar lo mejor, que estemos lo mejor, ¿cómo se llama? Que tengamos las mejores posibilidades de estar prevenidos para cualquier infección. Entonces, en cuanto puedan, pues vacúnense. Entonces, nos estamos viendo el día lunes. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Gracias. Que pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente bonito fin.